Ya, entonces sigamos en lo que estamos viendo acá desde las Escrituras. Y en esta sesión queremos abordar dos temas. Primeramente, el tema de cuántos ancianos necesito o debe tener una iglesia local. Y en segundo lugar, cómo escogemos a nuestros ancianos. Y estas preguntas me plantearon los ancianos para responder, así que yo estoy respondiendo por mí, de lo que yo veo de las Escrituras, y espero que ustedes puedan seguir lo que estoy diciendo y las Escrituras, y también obviamente que vuelvan a repasar las Escrituras. Obviamente la palabra de Dios es nuestra autoridad máxima. Entonces, cuando pensamos en el número, la cantidad de ancianos, creo que primeramente estamos hablando de cómo podemos evaluar cuántos ancianos debiera tener una iglesia local para una pluralidad sana en el liderazgo. Y creo que es importante porque la Biblia obviamente no nos da un número específico, no dice que una iglesia local debe tener 3 ancianos o 4 ancianos, o debe tener un anciano por cada 50 personas, miembros de la iglesia. Sin embargo, lo que sí podemos decir, y lo que está reflejado en la pregunta incluso, casi en todas las instancias del Nuevo Testamento habla de una pluralidad de ancianos. Y hay una instancia, no, que primero de Timoteo 3, cuando habla de las calificaciones de un anciano, y creo que tiene sentido, obviamente las calificaciones son de un anciano, pero en casi otras de las instancias, cuando habla de los ancianos de una iglesia, habla de una pluralidad. Entonces, por ejemplo, Efesios capítulo 4 dice, él mismo, Jesús, constituyó a otros pastores y maestros. Entonces dice que en una pluralidad. Creo que el texto más claro, Pablo en Hechos capítulo 14 dice, y constituyeron o nombraron ancianos, plurales, en cada iglesia. Entonces es decir que no es que nombraron 20 ancianos por 20 iglesias, fue ancianos, plurales, en cada singular iglesia. Hechos capítulo 15, hablando de la iglesia en Jerusalén y esa reunión que ellos tenían, dice Pablo y Bernabé, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Hechos capítulo 20 dice que Pablo, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces, de nuevo, una pluralidad de ancianos en una iglesia. La iglesia en Filipo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Primero de Timoteo, capítulo 5, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Santiago dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Primero de Pedro, capítulo 5, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos. Entonces, ¿cuántos ancianos creo que podemos decir una pluralidad es preferible? Por varias razones, pero dentro de estas razones podemos decir primeramente, es un cargo, es una tarea muy grande, es una carga pesada, difícil a veces, y es bueno tener una pluralidad de ancianos para compartir el cargo. Entonces, es muy importante que los ancianos reciban ánimo, y creo que trabajando en un equipo de ancianos es, en mi mente, la mejor forma de compartir ese cargo, de animarse mutuamente en un trabajo que es a veces muy difícil. En segundo lugar, creo que es preferible para aprovechar de distintos dones y habilidades. Y en esto entramos en la idea de un equipo de ancianos. Un equipo de ancianos no es decir que queremos 5 ancianos que son idénticos, que son gemelos, que tienen los mismos dones, las mismas habilidades,
Pero si tenemos un equipo de diversos dones, de diversas habilidades, de diversos trasfondos, ellos pueden trabajar en conjunto y combinar estas fuerzas y estas debilidades para ayudarse mutuamente y aprovechar de distintos dones y habilidades. Como sabemos, entonces 1 Corintios capítulo 12 habla del hecho de que el cuerpo tiene muchos miembros. Y lo hermoso de los miembros es que los miembros no son iguales, son distintos y cada miembro necesita de los otros miembros. Y creo que dentro de un equipo de ancianos es muy bueno aprovechar los distintos dones y distintas habilidades. En tercer lugar, creo que también es de mucha ayuda tener distintos puntos de vista. Entonces, para ustedes que están sirviendo en un equipo de ancianos, entonces nosotros sabemos que dentro de un equipo de ancianos hay algunos que son más duros y algunos que son más suaves, hay algunos que son muy listos, hay otros que son más pacientes. Todo eso es muy bueno dentro de un equipo. Lo bueno de un equipo es que no todos los miembros son iguales. Y eso es preferible, creo que, tener una pluralidad, hablando estrictamente de un punto de vista de sabiduría. Siempre es bueno tener una pluralidad para compartir el cargo, para aprovechar de distintos dones y habilidades y para tener distintos puntos de vista. Entonces, pero ¿cuántos ancianos? La cantidad de ancianos, aquí voy. La cantidad de ancianos depende de los varones calificados. Entonces, este número de varones, hermanos calificados para ser anciano es el máximo, es el tope máximo. Entonces, no debemos tener más ancianos si es necesario que hermanos calificados. Es decir, que no debemos en ningún momento poner un número, es decir, que necesitamos 3 ancianos, pero solamente tenemos 2 hermanos que están calificados a que sí o sí tenemos que poner otra persona al cargo de ser un anciano, aunque no sea calificado. No. Entonces depende de los varones calificados y también las necesidades de la iglesia. Creo que una iglesia puede expandir el directorio, la cantidad de ancianos, para conforme con sus necesidades. Si es una iglesia que tiene muchos miembros, entonces tiene sentido de que es necesario que tengan más ancianos para pastorear personalmente y efectivamente a todos los miembros. Eso creo que tiene sentido. Entonces una persona no puede pastorear efectivamente a 1000 personas. Entonces necesitan más hermanos, más ancianos para eso. Y también en cuanto a los ministerios, si hay muchos ministerios para velar, para obispar, podemos decir, para administrar, entonces eso también puede requerir más ancianos para administrar todos los ministerios de la iglesia. Entonces, la cantidad no puede ser más de los hermanos calificados. En ningún momento debemos decir, bueno, necesitamos más ancianos, así que tenemos que ese hermano tiene que ser anciano aunque no sea calificado. En segundo lugar, creo que estamos viendo las necesidades de la iglesia en términos de la cantidad de miembros y en cuanto a los ministerios y las necesidades de administración. Entonces, eso depende de estas dos cosas. Creo que es bueno tener en mente cantidad de miembros y los ministerios, las necesidades de ministerios para administrar en una iglesia. Eso para pensar en la cantidad. Entonces, si estaban esperando que les diera un número, lo siento, no tengo un número, pero creo que debemos pensar en eso. Es para dar como un marco para pensar en eso. La segunda parte tiene que ver con cómo podemos escoger a nuestros ancianos. Y eso tiene que ver con el proceso de seleccionar, de afirmar a los ancianos. Y creo que podemos ver varios principios bíblicos en cuanto a eso. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, lo que veo yo, que por ejemplo este versículo en Hechos 14, tenemos los apóstoles en el Nuevo Testamento, ellos con autoridad directamente dotada por Jesucristo mismo, resucitado, y Él dio a sus apóstoles esa autoridad dentro de la iglesia.
Así que ellos tenían una medida de autoridad que ahora, bueno, yo creo que ahora no existe, pero en este momento los apóstoles nombraron a varios ancianos en cada iglesia que plantaron. Ese versículo que vimos antes, Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia. Entonces esa palabra constituyeron, entonces también se puede traducir nombraron o dijeron que tú, ancianos. Entonces decimos, ¿y cómo podían hacer eso? Creo que por medio de la autoridad que ellos tenían, Pablo, como un apóstol de Jesucristo, esa autoridad le dio para constituir ancianos en cada iglesia y en esta etapa de formación de la iglesia primordial. Y también vemos en Timoteo y Tito que parece que los apóstoles, sobre todo Pablo, encargaron a sus representantes directos, por ejemplo, Timoteo, a nombrar a los ancianos también, porque eso es lo que dice Tito 1, dice, por esta causa, Pablo, dice, te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Entonces puede ser que Pablo, con su autoridad como apóstol, dijo a Tito, entonces yo te encargo a nombrar apóstoles, ancianos en cada ciudad. Pero también puede ser algo más amplio, es decir, que tú estás a cargo de poner ese marco, ese proceso y establecer ese proceso para que la iglesia pueda escoger a sus ancianos. Lo que sí podemos decir que hoy día, obviamente no tenemos apóstoles en nuestra iglesia que tienen esa autoridad y por eso creo que ese derecho, esa autoridad está en la iglesia local. La iglesia local tiene el derecho de elegir a sus propios ancianos. Primeramente debido a que no existen apóstoles ahora, entonces no hay un apóstol que llega y dice ahora tienen que hacer eso, solamente porque es un apóstol. Eso no es como calidad de misionero, de pastor, de otra persona, de otra entidad. La iglesia local es la autoridad para sus propios negocios, para elegir sus propios ancianos, sus propios líderes. También debido a que lo que creemos como corporación es que la iglesia local está gobernada por la voluntad colectiva de sus miembros, lo que se dice el gobierno congregacional. Es decir, que somos una iglesia local que tenemos como la autoridad máxima la voluntad colectiva de sus miembros. Y por eso podemos nombrar o elegir a nuestros propios ancianos, pastores a tiempo completo o no, a nuestros diáconos, a cualquier otra posición o otro cargo, podemos nombrar o elegir a propios líderes. Y también creo que tenemos un ejemplo. La iglesia en Jerusalén eligió a sus diáconos, si es que estamos hablando de diáconos en Hechos capítulo 6, pero interesante porque en esa iglesia local tenemos apóstoles que tenían autoridad, que fácilmente pudieran haber dicho ya, entonces estas personas estamos nombrando, pero en este momento dicen los apóstoles, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos, nosotros los apóstoles, de este trabajo. Agradó la propuesta a toda la multitud y ellos eligieron a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Así que tenemos acá una instancia de que una iglesia local, bajo la dirección de apóstoles, con esta autoridad, los apóstoles dieron la autoridad a la congregación a buscar y elegir estos siervos para la iglesia, lo que parecen ser los primeros diáconos, para servir a la iglesia, para ayudar. Entonces ellos dijeron a la congregación que ellos buscaran, que ellos eligieran a sus diáconos. Entonces tenemos tal vez un ejemplo de esto. Pero yo creo que podemos decir que la iglesia local tiene la libertad para establecer los tiempos, los cargos y la forma de seleccionar a sus ancianos.
Así que en ningún lugar del Nuevo Testamento dice que en este mes o por esta cantidad de años o esa es la forma o creo que algo que la iglesia local como un cuerpo independiente puede escoger y establecer los tiempos, los cargos y la forma de seleccionar a sus ancianos. Y en fin, creo que es muy importante que entendamos que las calificaciones que estamos hablando en cuanto a un anciano o un diácono, es la iglesia local que puede juzgar las calificaciones de un anciano, no es un grupo de pastores o profesores. Entonces, obvio, un grupo de pastores, profesores, como técnicos, pueden examinar la doctrina técnicamente y decir que esa persona está enseñando buena doctrina, sana doctrina, pero las calificaciones, entonces si estamos pensando, y no sé lo que lo siento, no sabe lo que está, no sé lo que está viniendo, así que estoy un grupo de pastores o profesores pueden juzgar la doctrina de un candidato para ser un pastor, para ser un anciano, pero no pueden ver como la iglesia misma pueden ver sus vidas. Entonces, si pensamos en las calificaciones, entonces tienen que ver con su vida. Bueno, es un hermano que esté reflejando el amor de Jesucristo por su iglesia en su matrimonio. Entonces, eso no se puede ver en una tarde hablando de doctrina. Entonces, es algo que la iglesia local ve semana tras semana cuando están compartiendo con sus hermanos, cuando escuchan de su esposa, de su familia, de sus hijos, también que ellos conocen la vida de sus ancianos. Y las calificaciones, en ninguna calificación son algo académico, son algo que tiene que tener este título o tiene esta cantidad de estudios formales. Entonces, las calificaciones son de su carácter, son de su persona y su vida. Y esta cosa no se puede juzgar por un papel que dice yo completé ese curso. Entonces es algo que la iglesia misma está juzgando, está viendo, y ellos pueden decir que este hombre sí está calificado por medio de lo que dice la Biblia, 1 de Timoteo 3, Tito capítulo 1, como anciano. Creo que por eso dice 1 de Timoteo, dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Creo que está hablando está advirtiendo de ese proceso cauteloso que estamos diciendo, mira, entonces debemos ver su vida. Debemos ver a nuestro hermano en una situación en que tal vez se enoja o que alguien está en contra o que está en una discusión, una conversación con su esposa o está disciplinando a sus hijos, que podemos ver a su vida, que podemos ver cómo es en verdad. Y creo que es la iglesia local que es los únicos que pueden y también los que deben juzgar las calificaciones de un anciano. Entonces, ¿cómo elige una iglesia a sus ancianos? Entonces, yo veo en el gobierno congregacional un patrón en el libro de Hechos, el capítulo 15. Yo veo en este momento un ejemplo de cómo la iglesia local debe gobernarse. Podemos recordar que en Hechos capítulo 15, al final del capítulo 14, había Pablo y Silas estaban o Bernabé, estaban en Asia Menor, estaban plantando iglesias, evangelizando. Y llegaron algunos hermanos de Jerusalén, estaban enseñando a los creyentes nuevos, gentiles, que no tenían ningún trasfondo en el judaísmo. Dijeron, ya, qué bueno que ustedes creyeron en Jesús, el Cristo, el Mesías. Ahora tenemos la Biblia, el Antiguo Testamento, que dice cómo debes vivir. Y eso es circuncidarse, someterse a la ley de Moisés, en todo eso. Y Pablo y Bernabé estaban oponiéndose completamente, diciendo, esa persona creyeron en Cristo, son gentiles, no tienen ningún trasfondo en judaísmo, ¿por qué tienen que circuncidarse? Y eso estaba una contención, dice. Entonces en Jerusalén llamaron una reunión.
Y lo que veo yo, que eso no fue un concilio de la iglesia como el cuerpo de Cristo, pero fue una reunión de miembros de la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué? Porque estos hermanos que estaban enseñando eso, estaban diciendo que somos representantes de la iglesia en Jerusalén. Así que le tocó a la iglesia en Jerusalén decir que cuál es nuestra postura oficial frente a ese asunto. Los gentiles que creen en Jesús, entonces tienen que circuncidarse, tienen que volver a ser como judíos prácticamente, o pueden seguir en su vida solamente creyendo en Cristo y teniendo la salvación. Y esto es el marco dentro de que este capítulo 15 está hablando. Así que la iglesia en Jerusalén tenía apóstoles, Pedro, entre otros, que estaban apóstoles con esa autoridad de parte de Jesucristo, pero ellos hablan, pero no deciden. También dice que habían ancianos, y parece que Jacobo, el hermano de Jesucristo mismo, era como la persona que estaba hablando por los ancianos, pero tampoco Jacobo toma la decisión. En final, lo que dice Hechos capítulo 15, dice, entonces Jacobo hizo una propuesta y dice, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Así que ellos decidieron su postura, dijeron ya, entonces nosotros vamos a enviar por medio de nuestros hermanos, creo que eran Judas y Silas, y enviarlos a las iglesias en Antioquía y más allá para decir oficialmente es la postura de la iglesia local de Jerusalén. Y aquí dice que ellos hicieron una propuesta y pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia. Así que para mí yo veo como estas tres cosas como una buena forma, un buen patrón de tomar decisiones dentro de la iglesia local. Entonces, primeramente tenemos los apóstoles. Obviamente, como decía, no tenemos apóstoles actuales en nuestra iglesia, pero tenemos las palabras y la enseñanza de los apóstoles, algo autoritativa en el Nuevo Testamento. Así que tenemos el Nuevo Testamento como el fundamento de todo lo que hacemos. Es como todo lo que creemos y todo lo que hacemos encuentra su fundamento en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Tenemos la autoridad apostólica, así que no tenemos como iglesia local la autoridad de ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces es como el primer filtro, la autoridad apostólica. Después tenemos una propuesta de parte de los ancianos a la iglesia. Ellos dijeron, entonces, ¿nos parece bien si enviemos mensajeros de nuestra iglesia con esta propuesta, con este tema, diciendo nuestra postura oficial es así? Y después dice que eso con toda la iglesia. Así que tenemos en ese momento la afirmación, o puede ser la negación de los miembros. Así que creo, lo que estoy tratando de comunicar es que el gobierno congregacional puede seguir este patrón. Primeramente tenemos la palabra de Dios, lo que dice, los principios que encontramos en la palabra, eso es lo más importante, lo que no se puede contradecir. Y después tenemos los ancianos proponiendo. Entonces, no están tomando la decisión, están proponiendo a la membresía y la membresía está diciendo sí o no. Entonces, en ese sentido, eso creo que es un patrón del gobierno congregacional. No es decir que cada cosa, entonces tenemos que comprar más confort, entonces todos los miembros que están a favor, entonces levanta la mano. No, entonces eso no es una buena administración. Entonces hay cosas que podemos decir, pero en cuanto a todo eso, como la corte final de apelaciones es la membresía. Y creo que muchas veces tenemos ese patrón que los ancianos son los que están proponiendo algo, pero es la iglesia, los miembros, la membresía que está afirmando o negando. Entonces, con esta frase, los ancianos proponen, los miembros afirman. Y creo que debemos y podemos aplicar este principio a la elección de ancianos. ¿En qué sentido? Entonces,
no creo, y yo no sé precisamente cómo es el proceso en su iglesia local, y no estoy imponiendo ninguna cosa. No creo que sea sabio si digamos, ya, entonces, tenemos un cupo de anciano disponible, así que vamos a poner 5 personas y vamos a votar y ver quién recibe más votos. No creo que sea sabio. Creo que una mejor idea es decir que ya tenemos un cupo disponible, necesitamos otro anciano porque necesitamos, no podemos alcanzar a todos los ministerios, no podemos pastorear efectivamente a todos los miembros y por eso necesitamos más. Y tenemos en mente un hermano que hemos entrevistado, hemos conversado, creemos como anciano que este anciano cumpla con las calificaciones. Y ahora estamos diciendo, hermanos, membresía, miembros, los que están viviendo al lado de nuestro hermano, que están viendo su vida, que están viendo todo eso, ¿este hermano cumple las calificaciones o no? Entonces creo que la elección de un anciano debe ser según las cualificaciones bíblicas. ¿Está calificado bíblicamente o no? Entonces la votación no debe ser que me cae bien, tiene buena onda. No, ¿está calificado o no? Si no está calificado, bueno, es que bueno que la membresía lo diga, que bueno que la membresía son los que pueden saber las calificaciones bíblicas. Entonces la elección debe ser según estas calificaciones. Entonces, 2 preguntas, un poco profundas, pero creo que sencillas en su respuesta. ¿Cuántos ancianos? La Biblia no nos da un número específico, pero depende de la cantidad de varones calificados, no puede ser más, y también depende de las necesidades de la iglesia. Decía, la cantidad de miembros para pastorear y los ministerios, para administrar bien todos los ministerios. ¿Y cómo podemos escoger? La iglesia local es lo que selecciona a sus ancianos según los requisitos bíblicos. Creo que al fondo la determinación es las calificaciones que la Biblia nos dice. Entonces, si tenemos un hombre que tiene muchos estudios, pero también tenemos otro hombre que es un hombre piadoso que se califique, entonces creo que podemos decir que no tiene que ver con esto, tiene que ver con los requisitos bíblicos. Queremos basarnos en lo que dice la Biblia en cuanto a sus ancianos. Eso para la segunda sección.